este lugar, el Servicio Penitenciario Provincial fue escenario de uno de los hechos más relevantes de 2023 en San Luis. Una banda narco, integrada por 12 personas, era liderada desde acá. Más concretamente, desde la celda número 5 en el pabellón 2 en la unidad de condenados. Desde allí, la banda era liderada por Dante Rafael Churquina, un interno que contaba con una serie de beneficios, entre ellos visitas especiales que no quedaban registradas, y además en su celda pudieron determinar que había una computadora, al menos 5 teléfonos celulares y hasta una balanza de precisión. La investigación que llevó adelante la Justicia Federal buscó determinar cuáles fueron las barreras que se rompieron para que este narco pudiera liderar desde una cárcel, y también si hubo comercialización de estupefacientes dentro del Servicio Penitenciario Provincial. La investigación había iniciado en mayo, pero recién a finales de agosto lograron desbaratar esta banda. Fue en la provincia de Jujuy cuando lograron detener un procedimiento que involucraba la entrega de 5 kilos de cocaína. La cocaína provenía de Bolivia y tenía como destino final la ciudad de Villa Mercedes. A raíz de una investigación previa, nosotros detectamos que una de las personas que estaba involucrada aparentemente en introducir droga en la provincia a gran escala era uno, como hemos tenido casos anteriormente, que estaba precisamente detenido en el servicio penitenciario, aunque en este caso no con antecedentes por droga, sino por delitos ordinarios. Entonces se detecta que esta persona tenía varios contactos en el exterior, pero a su vez que tenía un trato preferencial adentro de la cárcel. No solamente porque tenía teléfonos y los manejaba a gusto y piacere, sino que recibía visitas fuera de los días y horarios habituales de visita, y esa visita tenía un trato absolutamente preferencial, al punto tal, por ejemplo, que una de las principales colaboradoras de Churquina, Selene Milagro Incirilo, una vez viniendo de San Luis de Villa Mercedes, por ejemplo, no se ubicaba para llegar al penal, el propio director del penal, Jorge Orozco, que está también imputado en la causa, salió a buscarla con su auto y a guiarla para que llegara hasta la cárcel. Ese era el trato preferencial, entre otras cosas que hemos detectado en el caso. Entonces, a partir de ahí se fue reconstruyendo cómo esta organización establecía distintos contactos y líneas para hacerse de la droga, principalmente cocaína, que se traía desde el norte, y entre esos proveedores había eventuales proveedores que actuaban desde Bolivia. De hecho, la droga que incautamos en el caso fue importada a través de La Quiaca y secuestrada en Jujuy. A su vez, también la investigación nos permitió ver que era llamativo el monto de dinero que manejaba esta organización y la cantidad de bienes, sobre todo de automóviles, que se comercializaban. Automóviles de alta gama, por ejemplo, un Audi TT que fue comercializado meses antes de que nosotros pudiéramos dar con el cargamento ilícito de droga en Río Cuarto. Todo esto nos permitió ver que estamos claramente ante una organización, un típico caso de crimen organizado, que tenía grandes recursos, una clara organización piramidal, con un jefe que incluso era tal su ascendencia en el resto del grupo que manejaba la organización de la cárcel, un claro financista que es Becher, un empresario de Villa Mercedes que también está imputado en el caso, quien era el que ponía la principal parte del dinero para adquisiciones ilícitas y luego se ocupaba también de lavarlo, y colaboradores que ya sea colaboraban en ir a buscar la droga y transportarla y después luego en redistribuirla, revendedor al menudeo en la provincia de San Luis. Desde la Justicia Federal advierten que este es un fenómeno que viene en crecimiento y que incluso San Luis tiene sus antecedentes. La novedad en este caso radica en que pudieron establecer cuál era el rol que cumplieron 2 funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial. Los antecedentes señalan que estas bandas narcos tienen 2 formas de expandirse. Una es a través de la violencia y otra es la corrupción. Es el reflejo del caso que sucedió en San Luis a partir de maniobras que llevaron adelante funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial para que Churquina pudiera actuar con total impunidad. De hecho, hemos detectado operaciones con automóviles que Churquina llevaba a cabo con estos oficiales penitenciarios, ya sea dándole automóviles o recibiendo el automóvil a cambio de dinero, detectándose pagos tanto en dólares como en pesos. Los servicios penitenciarios tienen por lo general días establecidos para recibir visitas, esos días no contaban para Churquina
y cuando secuestramos los registros de visitas penitenciarios, la gran mayoría de las visitas que le hacían los miembros de la asociación no quedaban registradas y tampoco estaban registrados como visitantes estas personas. Ha quedado muy acreditado cómo la corrupción penitenciaria se monta en estos casos de organizaciones criminales con alto poder de acción. La causa determinó que existían dos roles claves que cumplían estos dos integrantes de la banda narco. Uno estaba puntualmente destinado al traslado y la comercialización de droga y en segundo lugar el lavado de activos a partir del dinero que provenía del narcotráfico. Fue en este sentido que otros integrantes llevaban adelante otros negocios que actuaban como una especie de pantalla para poder ingresar al mercado formal el dinero del narcotráfico. Detectamos que los negocios a través de los cuales se introducía en el mercado formal los montos provenientes de la droga eran básicamente negocios que se hacían con la venta de electrodomésticos moto 0 kilómetros, incluso había un local montado en Villa Mercedes, las ventas eran a crédito por lo general, la misma organización daba préstamos en efectivo con cuotas que se pagaban a diario, también se compraban y vendían autos de distinta gama, por lo general autos usados, operaciones inmobiliarias y también detectamos que la misma organización montaba kioscos, autoservicios con el formato 24 horas que ponía a su vez a atender a través de testaferros y ahí se inyectaba y se retiraba dinero, tanto para inyectarlo en el mercado formal como se volvía a retirar dinero para reinvertir en la compra de droga. La investigación también estuvo centrada en el Servicio Penitenciario Provincial, primero para establecer cuáles eran estos beneficios con los que contaba el líder narco y por otro lado para indagar en la comercialización dentro de la propia cárcel en la ciudad de San Luis. Esa es una de las hipótesis que estuvimos intentando determinar, llegamos a obtener indicios en relación, o sea, por empezar, claramente y lamentablemente en el Servicio Penitenciario circula droga, tenemos periódicamente procedimientos donde a personas presas se las incauta droga, incluso a visitantes que van a visitar a ciertos internos llevan drogas escondidas, por ejemplo, en viandas o en distintas partes del cuerpo. Ese es un fenómeno, otra de las grandes complejidades que tiene el manejo de la población carcelaria y que pone en serio riesgo el tratamiento supuestamente de resocialización que se supone que las personas que están ahí adentro tienen que llevar a cabo. El narcotráfico es una realidad en San Luis y ya advierten que no se trata solamente de una provincia de paso. Reconocen que en los últimos años ha incrementado el consumo de droga y de la mano de esto la comercialización. No es inteligente y tampoco es muy honesto en términos de combatir el narcotráfico concentrarse solamente en los que venden al menudeo. Es imprescindible ascender lo más que se pueda en la cadena hacia los proveedores de la sustancia, hacia los grandes jugadores o a los medianos como son esta banda que hemos desarticulado en San Luis y por supuesto al mismo tiempo también atender al narcomenudeo. Ha habido incremento del consumo, esto es un mercado ilícito, pero un mercado, en fin, hay más demanda y por lo tanto hay grandes bandas criminales dispuestas a abastecer esa demanda y el fenómeno va incrementando año a año y es muy importante y complejo abordarlo. El líder narco, Rafael Churquina, estaba cumpliendo una pena a 6 años y 2 meses de prisión por abuso sexual en perjuicio de su expareja, pero también tenía causas por desobediencia a una orden judicial, por lesiones y amenazas y por falsificación de sellos, marcas y timbres. Los integrantes de la banda narco son Dante Rafael Churquina, Daniel Becher, Mario Ojeda, Jorge Orozco, Marcelo Leyes, Efraín Cortés, Lorena Ramallo, Lucrecia Valdés, Milagros Selene Incirilo y Javier Martiraña. Hay 2 personas oriundas de la provincia de Jujuy que hoy se mantienen prófugos. Quiere decir que nuestra provincia tiene grandes jugadores o jugadores intermedios en lo que es el tráfico de drogas que desde San Luis manejan la distribución y no quiere decir necesariamente que toda esa droga que estamos mencionando, 2.600 kilos, 65 kilos de cocaína, 2.600 de marihuana, vaya a ser consumida en San Luis, sino que San Luis, dentro de la logística del narcotráfico, es una provincia donde se introduce droga, se acopia y se redistribuye hacia las provincias vecinas.